Era uno de esos inviernos en los que la naturaleza parecía decidida a demostrar su dureza. El bosque, habitualmente vibrante y lleno de vida, ahora estaba envuelto en un silencio mortal, roto solo por el crujido de la nieve bajo los pies de Jack. Un hombre solitario en busca de tranquilidad, Jack vivía en su cabaña apartada del mundo, rodeado únicamente por la inmensidad de los árboles y el canto ocasional de un cuervo. Aquella tarde, algo cambió. Un rastro oscuro sobre la nieve captó su atención, sangre fresca. Jack se detuvo, su respiración formando nubes en el aire helado, y su mirada siguió aquel camino irregular que serpenteaba hacia el corazón del bosque. Algo no estaba bien, y su instinto lo impulsó a seguirlo. Lo que encontró le heló la sangre. Bajo un árbol caído, casi enterrada en la nieve, yacía una loba. Era un espectáculo desgarrador. Su pelaje, antaño majestuoso, estaba cubierto de suciedad y enmarañado, y su cuerpo delgado temblaba con cada respiro. Pero lo que realmente llamó la atención de Jack fue su mirada, unos ojos ámbar que parecían gritar de dolor y agotamiento, pero que aún mantenían un destello de feroz determinación. Jack dio un paso hacia ella, pero la loba gruñó débilmente, intentando inútilmente levantarse. Fue entonces cuando lo vio, su vientre abultado. Estaba preñada. El dilema golpeó a Jack como una ráfaga de viento helado. Este no era un animal cualquiera, esta loba estaba luchando no solo por su vida, sino por la de los cachorros que llevaba dentro. Pero ayudarla implicaba riesgos. ¿Podía confiar en que no lo atacaría? ¿Tenía él los medios para salvarla? Y lo más importante, ¿tenía el derecho de interferir en los designios de la naturaleza? Sus pensamientos se desvanecieron cuando un gemido suave escapó de la loba, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Jack buscó en su mochila y sacó un trozo de carne seca. Con cuidado, lo arrojó hacia ella. La loba olfateó, sus ojos entrecerrados pero vigilantes. Finalmente, vencida por el hambre, tomó el alimento con lentitud. «No voy a dejarte así», murmuró Jack, su voz firme pero cargada de emoción. Miró alrededor, buscando una solución rápida. No podía moverla en ese estado sin lastimarla más, pero tampoco podía dejarla allí para morir. En un impulso, se quitó su abrigo y lo colocó sobre la loba, creando una barrera contra el frío cruel. «Espera aquí», dijo con un susurro, sabiendo que era absurdo esperar una respuesta. Mientras corría hacia su cabaña para buscar suministros, una idea se asentó en su mente: este no era un simple encuentro con un animal salvaje. Había algo especial en esta loba, algo que le decía que debía salvarla a toda costa. Así comenzaba una historia que no solo cambiaría su vida, sino que también revelaría los lazos inesperados que pueden formarse entre el hombre y la naturaleza. Jack regresó a la cabaña tan rápido como sus piernas se lo permitieron, con el corazón latiendo a toda velocidad. Mientras recorría el camino cubierto de nieve, su mente no dejaba de regresar a aquellos ojos ámbar, a la mirada de la loba que parecía suplicar ayuda. Sabía que si no actuaba rápido, no habría esperanza para ella ni para los cachorros que llevaba en su vientre. Dentro de la cabaña, Jack reunió lo que tenía a mano: un trozo de carne, una manta gruesa y una vieja lámpara de aceite que podría calentar el aire lo suficiente como para hacerla sobrevivir. También tomó un hacha, por si necesitaba cortar leña para un refugio improvisado. Cada segundo contaba. Cuando llegó al lugar donde la había encontrado, temió lo peor. La nieve estaba revuelta y los gruñidos bajos de un lobo cercano resonaban en el aire. Jack se detuvo en seco, mirando con cautela. Pero allí estaba ella, exactamente donde la había dejado, más débil que antes. Otro lobo, negro como la noche, observaba desde una distancia segura. Por un instante, Jack pensó que estaba a punto de enfrentarse a una amenaza, pero el lobo negro no se movió. Parecía estar evaluando la situación, como si también entendiera que la loba necesitaba ayuda. Jack dejó su carga en el suelo y sacó la carne. Se acercó despacio, manteniendo sus movimientos suaves para no alarmarla. «Tranquila»,
no voy a hacerte daño, murmuró, aunque su voz temblaba por la mezcla de adrenalina y frío. La loba levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos ámbar fijos en Jack. Él lanzó el trozo de carne hacia ella, manteniéndose a una distancia segura. La loba olfateó el aire y, después de lo que pareció una eternidad, extendió el hocico para agarrar el alimento. Sus movimientos eran lentos, cargados de agotamiento, pero logró comer. Esa simple acción llenó a Jack de esperanza. Aún tiene fuerzas para luchar, pensó. Sin embargo, sabía que no sería suficiente. La loba necesitaba calor, protección y tiempo para recuperarse. Mientras colocaba la manta sobre su delgado cuerpo, algo inesperado ocurrió. La loba no intentó resistirse. Simplemente dejó que Jack la cubriera, como si comprendiera que él no era una amenaza. «Te llamaré Luna», dijo con suavidad, mientras ajustaba la manta alrededor de ella. El nombre le pareció adecuado. Su pelaje grisáceo, aunque sucio y enmarañado, tenía un brillo sutil bajo la luz de la lámpara, como si reflejara la luna misma. Pero más que eso, había algo en su mirada que le recordaba la calma y la melancolía de las noches bajo el cielo estrellado. Jack tomó una decisión en ese momento. No sabía cómo, pero salvaría a Luna y a sus cachorros. Durante los días siguientes, Jack regresó al mismo lugar cada mañana y cada noche. Llevaba comida y agua, y se aseguraba de que la manta la mantuviera caliente. Luna comenzó a acostumbrarse a su presencia. Ya no gruñía cuando él se acercaba, aunque sus ojos siempre estaban atentos, observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. El lobo negro seguía apareciendo a veces, siempre a la distancia, como un centinela silencioso. Jack no sabía si era amigo o enemigo, pero por ahora, parecía que compartían un objetivo común: proteger a Luna. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Jack se sentó junto a Luna, hablando en voz baja. «No sé cómo terminaste aquí, sola y herida, pero haré todo lo que pueda para ayudarte. No estás sola ahora, ¿entiendes?» Luna giró la cabeza hacia él, sus ojos ámbar brillando con una chispa de algo que Jack interpretó como confianza. Aunque las palabras eran simples, la conexión que empezaba a formarse entre ellos era profunda, más allá de lo que Jack hubiera creído posible. Había encontrado a Luna en el momento más vulnerable de su vida, pero ella también lo había encontrado a él, un hombre solitario en busca de propósito. Y así, comenzó una relación que no solo cambiaría sus vidas, sino que también demostraría que, incluso en las circunstancias más adversas, la confianza y la bondad pueden tender puentes entre especies. Jack sabía que el bosque no sería un lugar seguro para Luna y sus cachorros por mucho tiempo. Las tormentas de invierno se intensificaban, y los depredadores, al igual que él, estaban en busca de oportunidades. Si quería darle a Luna una verdadera oportunidad de sobrevivir, tendría que llevarla a un lugar más protegido. Mientras regresaba a su cabaña después de visitar a Luna una fría mañana, una idea comenzó a tomar forma en su mente: construiría un refugio para ella, uno lo suficientemente cálido y seguro donde pudiera recuperarse y dar a luz a sus cachorros. Sin perder tiempo, Jack comenzó a reunir materiales. Su cabaña tenía madera de sobra, acumulada para reparaciones y proyectos que nunca había iniciado. Con su hacha al hombro y una determinación férrea, pasó horas cortando troncos adicionales y recogiendo ramas gruesas que servirían de soporte. También reunió paja y trozos de tela vieja que tenía almacenados, pensando en usarlos como aislamiento. La construcción comenzó al día siguiente, cerca del claro donde había encontrado a Luna. No era práctico moverla en su estado actual, así que el refugio debía estar cerca, al menos por ahora. Jack eligió un lugar resguardado entre dos árboles altos, donde las ramas actuaban como una barrera natural contra el viento. Con cada golpe de su martillo improvisado y cada corte de su sierra manual, Jack sentía que estaba haciendo algo más que construir una estructura, estaba construyendo esperanza. Luna lo observaba desde su posición bajo la manta, levantando la cabeza de vez en cuando para seguir los movimientos de Jack con sus ojos ámbar llenos de curiosidad.
No te preocupes, esto será tuyo muy pronto, Luna, le dijo mientras clavaba una de las vigas principales en el suelo congelado. El refugio comenzó a tomar forma lentamente. Era pequeño, apenas lo suficiente para que una loba y sus cachorros estuvieran cómodos, pero Jack se aseguró de que fuera sólido. Colocó troncos como paredes, asegurándolos con ramas entrelazadas para cerrar cualquier grieta. En el techo, usó una combinación de paja y telas para crear una capa que pudiera resistir la nieve. El trabajo no fue fácil. El frío entumecía sus manos, y el viento helado mordía su rostro, pero Jack no se detuvo. Cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, bastaba con mirar a Luna para recordar por qué estaba haciendo todo esto. Finalmente, después de 2 días de trabajo casi ininterrumpido, el refugio estuvo listo. Jack colocó la manta de Luna en el interior y agregó una cama improvisada hecha de paja y tela, lo suficientemente cálida para protegerla del suelo frío. También instaló una pequeña abertura que podía cubrir con un trozo de lona, creando una entrada que mantendría el calor dentro. Al anochecer, Jack dio el último toque, encendió una lámpara de aceite y la colocó en una esquina del refugio, lo suficientemente lejos para no representar un peligro, pero lo bastante cerca para irradiar algo de calor. Cuando todo estuvo listo, Jack se acercó a Luna con cuidado. «Es hora de mudarte a tu nuevo hogar», dijo suavemente. Luna, aunque todavía débil, pareció entender. Con un esfuerzo visible, se puso de pie tambaleante, permitiendo que Jack la ayudara. Él la cargó con cuidado, sorprendiéndose de lo liviana que se sentía, y la llevó al refugio. Una vez dentro, colocó a Luna en la cama improvisada y ajustó la manta alrededor de su cuerpo. «Ahí tienes, Luna. Aquí estarás a salvo». Por primera vez desde que la encontró, Luna dejó escapar un suave sonido, algo entre un gemido y un suspiro, que a Jack le pareció casi un agradecimiento. Jack se quedó fuera del refugio por un momento, observando cómo la luz de la lámpara se filtraba por las rendijas. Sintió una extraña paz al saber que había hecho todo lo posible para protegerla. Esa noche, mientras regresaba a su cabaña bajo el cielo estrellado, Jack no podía evitar sonreír. Luna tenía un refugio, y aunque aún había mucho por hacer, era un paso importante hacia la supervivencia. Los primeros días de Luna en el refugio marcaron un cambio en su comportamiento. Aunque todavía estaba débil, poco a poco comenzó a explorar el pequeño espacio que Jack había construido para ella. Su mirada, antes llena de desconfianza y temor, ahora mostraba destellos de curiosidad cuando Jack aparecía con comida o simplemente para revisarla. Jack se esforzaba por respetar su espacio, acercándose con movimientos lentos y siempre hablando en voz baja. Cada día, le llevaba carne fresca que cazaba o compraba en el pueblo cercano. Se arrodillaba en la entrada del refugio, extendiendo la mano con la comida, esperando pacientemente a que Luna diera el primer paso. «No voy a hacerte daño, Luna. Todo esto es para ti y tus cachorros», le decía, con una calma que parecía transmitirle seguridad. Al principio, Luna solo lo observaba, inmóvil, como si estuviera evaluando sus intenciones. Pero un día, para sorpresa de Jack, dio un paso hacia él. Con movimientos cautelosos, tomó la carne de su mano y retrocedió de inmediato para comerla en su cama. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Jack sintiera que estaban avanzando. Cada interacción posterior fue un poco más cercana. Luna comenzó a reconocer a Jack no solo como alguien que le daba comida, sino como una presencia que no representaba peligro. Había momentos en que lo observaba trabajar cerca del refugio, reforzando las paredes o añadiendo paja para mantener el calor, y sus ojos parecían llenos de una mezcla de reconocimiento y tranquilidad. Sin embargo, no todo era tranquilidad en el bosque. Una noche, mientras Jack estaba terminando de reforzar la entrada del refugio, un sonido lo puso en alerta, un aullido bajo y profundo que resonó entre los árboles. Se giró rápidamente, su linterna enfocando la oscuridad, pero no pudo ver nada. Luna, dentro del refugio, también había escuchado el sonido.
se levantó de su cama y emitió un suave gruñido, como si estuviera respondiendo a una llamada conocida. La presencia se hizo evidente al día siguiente. Jack estaba preparando la comida de Luna cuando vio algo moverse entre los árboles, a unos metros del refugio. Al enfocar la vista, se encontró con un lobo negro, de gran tamaño y con ojos amarillos penetrantes, que lo observaba desde la distancia. El lobo no parecía amenazante, pero su postura era alerta, casi inquisitiva. Jack levantó la mano lentamente, intentando mostrar que no representaba peligro, pero el animal simplemente lo ignoró y centró su atención en el refugio. ¿Vienes por Luna?, preguntó Jack en voz baja, más para sí mismo que para obtener una respuesta. El lobo negro permaneció inmóvil por un momento antes de dar un paso hacia adelante. Jack, sintiendo que la situación podía volverse peligrosa, retrocedió lentamente, pero no dejó de observar al animal. Para su sorpresa, en lugar de atacar o huir, el lobo se sentó en el suelo, mirando fijamente hacia el refugio. Dentro, Luna parecía haber notado su presencia. Se asomó con cautela por la entrada, y lo que sucedió después dejó a Jack desconcertado. Luna no mostró miedo ni agresión. En cambio, emitió un suave sonido, algo entre un gemido y un susurro, como si estuviera comunicándose con el lobo negro. Durante los días siguientes, el lobo negro continuó apareciendo. Nunca se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba. Se quedaba al borde del claro, observando a Luna y a Jack con una curiosidad que parecía contener un propósito. Jack comenzó a sospechar que el lobo negro no era un extraño para Luna. Quizás era su compañero o alguien de su manada. «Supongo que no puedes simplemente entrar y decirme qué está pasando», dijo Jack una tarde, mirando al lobo desde la distancia mientras trabajaba en el refugio. A medida que pasaban los días, el lobo negro se convirtió en una presencia constante, casi como un guardián silencioso. Aunque Jack no podía estar seguro de sus intenciones, decidió no interferir. Luna, por su parte, parecía más tranquila cada vez que el lobo negro estaba cerca, lo que fortaleció la idea de que los unía algún tipo de vínculo. Esta nueva dinámica, aunque enigmática, añadió una capa más profunda a la conexión entre Jack y Luna. Ahora no solo estaba cuidando de una loba preñada, sino que también tenía que lidiar con la presencia de un protector que no estaba dispuesto a abandonar a Luna, lo que complicaba la ya delicada situación. La tormenta llegó sin previo aviso, como si el bosque entero se uniera en un coro salvaje de viento y nieve. Jack, quien estaba dentro de su cabaña preparando leña, escuchó el aullido de Luna cortando la noche. Era un sonido distinto, cargado de urgencia y dolor. «Luna», exclamó, dejando caer las herramientas y corriendo hacia el refugio. La nieve golpeaba su rostro con fuerza, y cada paso era más difícil que el anterior. Cuando llegó al refugio, vio que Luna estaba tendida en un rincón, jadeando intensamente. Su pelaje estaba empapado en sudor y su cuerpo temblaba. No había dudas, el momento había llegado. Jack se arrodilló junto a ella, tratando de calmarla. «Tranquila, Luna, estoy aquí. Todo estará bien». Aunque no tenía experiencia con partos de lobos, Jack sabía que no podía dejarla sola en esa situación. Rápidamente, corrió de regreso a la cabaña, recogió mantas, toallas y un pequeño botiquín de primeros auxilios, y volvió al refugio. Dentro, el refugio estaba iluminado por una pequeña linterna que había colocado previamente. Luna estaba en plena labor de parto, gimiendo mientras las contracciones sacudían su cuerpo. Jack se acomodó a su lado, manteniendo una distancia prudente para no asustarla, pero lo suficientemente cerca para actuar si era necesario. El tiempo parecía detenerse mientras la tormenta rugía afuera. Jack sentía que cada minuto era eterno, pero mantuvo la calma, hablándole a Luna con voz suave. «Eres fuerte, Luna. Tú puedes hacerlo». Finalmente, el primer cachorro llegó. Era pequeño, húmedo y tembloroso, pero lleno de vida. Luna, agotada pero instintiva,
se giró para lamer al recién nacido, limpiándolo y estimulando su respiración. «Eso es, Luna, sigue así», murmuró Jack, impresionado por la fuerza y la determinación de la loba. Uno tras otro, llegaron los demás. En total, nacieron 4 cachorros, cada uno con un pelaje distinto, uno gris claro como Luna, otro negro como la noche, uno blanco como la nieve y el último, de un tono marrón que parecía mezclar la tierra y el bosque. Cuando el 4.º cachorro nació, Luna dejó escapar un suspiro profundo y relajó su cuerpo. Estaba agotada, pero sus ojos brillaban con un amor y una protección que Jack nunca había visto. Observaba a sus crías con una mezcla de orgullo y alivio. Jack se quedó en silencio, maravillado por la escena frente a él. Los cachorros se acurrucaban contra el cálido cuerpo de su madre, buscando refugio y alimento. Por un momento, la tormenta exterior dejó de importar, el mundo entero parecía reducido al pequeño refugio y la vida que ahora habitaba en él. Mientras Jack estaba limpiando y acomodando las mantas alrededor de Luna y los cachorros, un ruido en la entrada del refugio llamó su atención. Era un gruñido bajo y gutural, pero no agresivo. Al levantar la vista, vio la imponente figura del lobo negro. El animal estaba de pie, cubierto de nieve, observando la escena con intensidad. Sus ojos se clavaron en Luna, y algo en su postura cambió. Dejó de ser un guardián distante y se convirtió en algo más, una figura que parecía entender la importancia de ese momento. Jack levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía intención de hacer daño. «Todo está bien», dijo en voz baja, casi como si el lobo pudiera entenderlo. El lobo negro avanzó un paso, pero no entró al refugio. En cambio, se sentó cerca de la entrada, como si quisiera estar cerca sin invadir el espacio sagrado de la nueva familia. Luna, al verlo, dejó escapar un suave gemido de reconocimiento. Jack observó cómo Luna y el lobo negro intercambiaban miradas. No necesitaba palabras para entender lo que estaba sucediendo, este lobo era el padre de los cachorros. Esa noche, mientras la tormenta continuaba afuera, Jack se quedó en el refugio, vigilando a Luna y sus cachorros. El lobo negro permaneció en la entrada, su silueta apenas visible bajo la nevada. Era como si la naturaleza misma hubiera conspirado para que esa escena, llena de vida, unión y esperanza, ocurriera en medio del caos. El aire dentro del refugio se sentía cálido y lleno de vida. Luna, aunque agotada por el parto, vigilaba con atención a sus 4 pequeños, que se movían torpemente a su alrededor buscando alimento y calor. Jack, sentado a pocos pasos, no podía apartar la vista de ellos. Había algo mágico en observar a los cachorros, tan frágiles y a la vez llenos de un instinto de supervivencia que los impulsaba a luchar desde el primer instante. Cada día comenzaba temprano. Jack se levantaba antes del amanecer para asegurarse de que Luna tuviera suficiente comida. Había aprendido que mantenerla fuerte era crucial para que pudiera alimentar a los cachorros. Se adentraba en el bosque con su rifle y su trineo, cazando pequeños animales y recolectando lo necesario para complementar su dieta. Era un trabajo arduo, pero lo hacía con una dedicación que nunca había sentido antes. Los cachorros, en apenas unas semanas, comenzaron a mostrar sus personalidades. Había uno, el de pelaje gris claro, que siempre era el primero en explorar. Sus pasos tambaleantes lo llevaban a inspeccionar cada rincón del refugio, y a menudo era el líder en los juegos con sus hermanos. Otro, de pelaje negro, era más tranquilo, observador. Sus ojos seguían cada movimiento de Jack, como si intentara descifrarlo. El cachorro blanco era todo lo contrario, un torbellino de energía que no paraba de saltar y jugar, incluso con los cordones de las botas de Jack. Por último, el más pequeño, de color marrón, era el más dependiente de Luna, buscando constantemente su calor y protección, pero también demostraba una sorprendente fuerza cuando competía por un lugar para alimentarse. Jack observaba cada detalle con fascinación. Había algo en ellos que le hacía sentir un orgullo inexplicable, como si formaran parte de su propia familia.
Luna, aunque seguía siendo cautelosa, había comenzado a confiar en él de una manera más evidente. Le permitía acercarse a los cachorros, incluso tocarlos suavemente cuando alguno se alejaba demasiado de su lado. Un día, Jack decidió que era hora de que los cachorros experimentaran el mundo más allá del refugio. Era una mañana soleada, y la nieve había comenzado a ceder un poco bajo el calor del sol. Preparó un área segura cerca de la cabaña, lejos de cualquier peligro, y llevó a Luna y a los pequeños afuera. Al principio, los cachorros se quedaron cerca de su madre, inseguros ante el vasto mundo que se extendía ante ellos. Pero, como era de esperar, el cachorro blanco fue el primero en aventurarse, intentando escalar un pequeño montículo de nieve. Los demás lo siguieron con algo más de cautela, pero pronto todos estaban explorando, tropezándose y jugando entre ellos. Desde la distancia, Jack notó una figura que se movía entre los árboles. Era el lobo negro. No se acercó demasiado, pero estaba claro que observaba a Luna y a los cachorros. Jack lo dejó estar. Había aprendido que no tenía nada que temer de él, siempre y cuando mantuviera la distancia. Conforme los días pasaban, Jack empezó a enseñarles pequeños trucos para sobrevivir. Usaba trozos de carne para que aprendieran a seguir olores, y los acostumbraba a los sonidos del bosque, mostrándoles cómo distinguir entre ruidos inofensivos y peligrosos. Aunque sabía que su tiempo con ellos sería limitado, quería asegurarse de que tuvieran la mejor oportunidad posible cuando llegara el momento de enfrentarse al mundo por sí solos. Por las noches, mientras el fuego crepitaba en la cabaña y los lobos descansaban en el refugio, Jack pensaba en lo mucho que su vida había cambiado. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había convertido en algo que le daba propósito, una conexión que lo hacía sentir parte de algo más grande. Los lobos le habían enseñado una lección que nunca olvidaría, la importancia de cuidar, de proteger, y de ser paciente con el tiempo que la naturaleza necesita para sanar y crecer. Cada día era un recordatorio de lo frágil y a la vez resistente que podía ser la vida. Y mientras veía a los cachorros crecer y fortalecerse, sabía que todo valía la pena. Las semanas pasaron, y los cachorros crecían más fuertes y curiosos con cada día. Jack había llegado a conocerlos tan bien que podía anticipar sus travesuras y hasta sus pequeñas disputas. Sin embargo, algo en el entorno comenzó a cambiar. El lobo negro, que solía observar desde las sombras del bosque, se estaba acercando cada vez más. Al principio, su presencia generaba tensión. Luna, aunque ya más fuerte, se mantenía alerta cada vez que lo veía. Jack también estaba pendiente, con una mezcla de precaución y curiosidad. Sin embargo, el lobo negro nunca mostró señales de agresión. Se limitaba a quedarse cerca, observando, como si intentara comunicarse sin palabras. Una tarde, mientras Jack trabajaba en reparar la cerca que rodeaba el área del refugio, el lobo negro dio un paso más. Bajó al claro donde Luna estaba acostada con sus cachorros. Los pequeños, intrigados por la nueva presencia, lo rodearon con entusiasmo. Luna, aunque al principio mostró los dientes en un gesto protector, no atacó. El lobo negro respondió de una forma inesperada, se agachó, dejando que los cachorros se acercaran sin mostrar ninguna amenaza. Jack observó todo desde la distancia. Podía sentir que algo profundo estaba ocurriendo, un lenguaje silencioso entre Luna y el lobo negro que él no podía comprender del todo. Había aceptación, una especie de tregua que parecía formar un lazo inesperado entre ambos. Con el paso de los días, la relación entre ellos se consolidó. El lobo negro no solo toleraba la compañía de los cachorros, sino que comenzó a actuar como una figura protectora. Era común verlo jugar con los pequeños, liderándolos en pequeños juegos de persecución o simplemente tumbándose para que treparan sobre él. Su presencia parecía haber sido aceptada por Luna, quien, aunque seguía siendo la líder de su pequeño grupo, le permitía compartir responsabilidades. Un día, Jack fue testigo de algo que lo dejó sin palabras. Estaba en el claro, dejando alimento para Luna y los cachorros, cuando vio al lobo negro acercarse con algo en la boca.
Era un conejo recién cazado. Lo dejó frente a Luna, retrocediendo unos pasos como una ofrenda silenciosa. Luna lo olfateó y, para sorpresa de Jack, aceptó el regalo. La dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Luna y el lobo negro trabajaban juntos, cuidando de los cachorros como una verdadera manada. Incluso había momentos en los que los pequeños imitaban los movimientos del lobo negro, siguiéndolo por el claro como si fuera un maestro que les enseñaba las reglas del bosque. Jack sabía que estaba presenciando algo único. La formación de esta manada no era solo un resultado del instinto, sino también de una conexión especial nacida de las circunstancias. Luna, que había estado tan cerca de la muerte, había encontrado no solo la fuerza para sobrevivir, sino también un compañero que la complementaba. Por las noches, mientras los lobos descansaban cerca del refugio, Jack podía escuchar el aullido del lobo negro, un sonido profundo y resonante que parecía llenar el bosque entero. A menudo, Luna lo acompañaba, y poco a poco, los cachorros comenzaron a unirse a ese canto ancestral. Para Jack, ese coro nocturno era un recordatorio de lo increíble que podía ser la naturaleza cuando se le daba la oportunidad de sanar y prosperar. Luna, los cachorros y el lobo negro no eran solo un grupo de animales, eran una familia que había encontrado su camino a través de la adversidad. Y aunque Jack sabía que eventualmente tendría que dejarlo seguir su curso natural, en ese momento, sentía que formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Una tarde, mientras Jack recorría los límites del bosque, algo en el aire se sentía diferente. Había una quietud extraña, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Decidió investigar más allá de su refugio, donde las huellas en el barro parecían indicar una presencia humana reciente. La tensión creció a medida que se adentraba en el terreno, cada paso más pesado y cargado de una sensación de peligro. No fue hasta que se acercó al río que vio las huellas claramente, botas gruesas, equipaje, y lo peor de todo, las marcas de rifles y trampas. Los cazadores estaban cerca. La ira de Jack creció al instante. Sabía que la manada de lobos no estaba lejos, y que el peligro de los cazadores podría acabar con la nueva vida que había ayudado a proteger. Aceleró el paso, el sonido de sus botas retumbando en la tierra húmeda, hasta que vio las sombras de los hombres a través de los árboles. 3 de ellos, con rifles en mano, estaban claramente buscando algo. Jack se escondió tras un árbol y observó, su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que enfrentarse a ellos directamente podría ser peligroso, pero algo en su interior le decía que no podía dejar que la manada de lobos corriera el riesgo de ser atrapada. Pensó rápidamente en sus opciones, y la única que se le ocurrió fue enfrentarse a ellos con lo que más sabía hacer, hablar. Jack no era un hombre violento, pero cuando alguien amenazaba lo que él valoraba, su voz se convertía en una espada afilada. Con cautela, avanzó hasta salir al claro, asegurándose de que los cazadores lo vieran. El líder del grupo, un hombre de rostro curtido y expresión severa, lo miró con desconfianza. Jack se adelantó, levantando una mano en señal de paz. «¡Hey!», gritó con firmeza. «¡Deténganse!». Los cazadores se giraron, sorprendidos al ver a un hombre acercándose solo. El líder frunció el ceño, y uno de los hombres levantó su rifle. «¿Qué quieres, amigo?», dijo el líder, sin bajar el arma. La desconfianza en su voz era evidente. «Lo que quiero es que se vayan. Este bosque y sus habitantes están bajo mi protección», respondió Jack, su voz llena de determinación. El líder sonrió con cinismo. «¿Protección? No parece que puedas detenernos, amigo. Este es un territorio de caza, y esos lobos», hizo una pausa, mirando alrededor, «son nuestra presa». Jack dio un paso más cerca, ignorando la amenaza del rifle. Su mirada era fija y llena de furia protectora. «No», exclamó con fuerza. «Esos lobos no son solo animales salvajes. Son una familia. Una familia que he ayudado a salvar y que merece vivir sin miedo.
Ustedes no tienen derecho a cazarlos. Los cazadores intercambiaron miradas, riendo entre ellos. El líder levantó la mano y señaló a Jack. ¿Y qué vas a hacer si nos detenemos, eh? ¿Acaso te vas a interponer entre nosotros y nuestra casa? Su tono se volvió burlón, pero Jack no se dejó intimidar. Sí, lo haré, respondió, sin titubear. No me importa lo que tengan pensado, no permitiré que destruyan lo que he trabajado tan duro por proteger. Hubo un momento de silencio, solo roto por el sonido del viento que pasaba entre las hojas. Jack sentía la tensión en su pecho, pero no podía dar un paso atrás. Finalmente, el líder de los cazadores bajó lentamente el rifle, su rostro se tornó serio. Eres un hombre valiente, pero estás equivocado. Los lobos son una amenaza para el ganado, dijo con calma. Jack sabía que esa era una excusa común que los cazadores usaban para justificar sus acciones. Su respuesta fue firme. Son una parte vital del ecosistema, y no pueden ser eliminados solo porque algunos no entienden su rol. Si intentan hacerles daño, tendré que tomar medidas. Jack dejó claro que estaba dispuesto a defender a Luna y sus cachorros a toda costa. El líder lo observó por un largo momento, evaluando sus palabras. La tensión en el aire era palpable, pero Jack se mantenía firme, consciente de que esta confrontación no era solo por los lobos, sino por el respeto hacia la vida salvaje y la justicia. Finalmente, el cazador suspiró. Escucha, lo que estás diciendo tiene sentido, pero también necesitamos vivir. El tono del hombre suavizó ligeramente. Nos iremos, pero sabes que si los lobos atacan nuestro ganado, tendremos que volver. Jack lo miró de nuevo, asegurándose de que sus palabras calaran hondo. Eso es algo que pueden evitar. Si dejan que los lobos vivan en paz, no habrá problemas. Pero si los cazan, no quiero imaginar lo que sucederá si eso llega a ocurrir. El líder de los cazadores asintió, sabiendo que no ganaría nada al continuar con la disputa. Con un gesto hacia sus compañeros, les indicó que se alejaran. Jack permaneció allí, observando mientras el grupo se alejaba, el corazón aún latiendo rápido. Aunque había logrado lo que quería, el peligro no había desaparecido por completo. La amenaza seguía presente. Sin embargo, por esa noche, Luna y sus cachorros estaban a salvo. Cuando Jack regresó al refugio, encontró a Luna y a los cachorros descansando tranquilos. Se sentó frente al fuego, dejando que el calor le diera una sensación de paz, pero su mente seguía alerta. Sabía que tendría que estar preparado para todo, porque el peligro aún acechaba en las sombras. Pero por ahora, había ganado una batalla importante. Y esa victoria significaba que la manada, por un tiempo más, estaría a salvo. El tiempo había pasado y Jack ya había logrado ver a Luna y sus cachorros crecer de manera significativa. Había sido un proceso largo, lleno de momentos de felicidad y también de desafíos. Cada día, la manada se fortalecía, y Jack comenzaba a comprender que su rol en sus vidas había llegado a su fin. Los cachorros ya no eran pequeños y frágiles, ahora eran lobos fuertes, ágiles, con una presencia imponente que reflejaba todo lo que habían aprendido. Luna, por su parte, ya no era la loba débil y moribunda que Jack había encontrado días atrás. Se había transformado en la líder de su propia manada, decidida y segura, siempre protegiendo a sus cachorros con una ferocidad que Jack sabía que jamás podría haberles dado. Esa tarde, mientras observaba desde la puerta del refugio, Jack vio cómo Luna se acercaba a la orilla del río con los cachorros a su lado. Era el momento. Había llegado la hora de dejar que la manada tomara su propio camino. Con el corazón apesadumbrado, pero también con una sensación de orgullo, Jack sabía que el bosque era su hogar, no su propiedad. Debían ser libres. La loba le miró una última vez, su mirada profunda y llena de agradecimiento. Los ojos de Jack se humedecieron, pero no dijo palabra. En lugar de eso, simplemente se inclinó hacia adelante,
como una señal de respeto y entendimiento mutuo. Luna no necesitaba más palabras, y Jack tampoco. Ambos sabían lo que ese adiós representaba. Luna y sus cachorros dieron un paso atrás hacia el bosque, y Jack los observó con el corazón lleno de emociones encontradas. En su pecho, la tristeza por la despedida se mezclaba con la satisfacción de haber cumplido con su propósito. Sabía que, aunque los dejara ir, nunca perdería la conexión que había forjado con ellos. Luna, su manada, siempre serían parte de su vida. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas en el aire, y por un momento, Jack se quedó inmóvil, escuchando el sonido del bosque. Como si el mismo bosque lo despidiera a él también. Esa noche, Jack se quedó frente al fuego, pensativo. A lo lejos, la figura de la manada desapareció entre los árboles, y Jack no pudo evitar sonreír a pesar de la nostalgia que sentía. La vida de Luna y sus cachorros sería la de la libertad, la vida salvaje que ellos merecían. Pasaron semanas. Jack siguió con su vida, cuidando del refugio y de los pocos animales que había decidido mantener en el bosque. Los días parecían ser más tranquilos, pero también había algo en su interior que le decía que el destino no había cerrado su capítulo con Luna y los suyos. Una mañana, cuando la niebla aún cubría las colinas y el aire estaba fresco, Jack salió a caminar. Al llegar a la orilla del río, lo vio. Una figura familiar, observando desde lo lejos. Luna. Pero no estaba sola. Con ella, estaban sus cachorros, ahora mucho más grandes, más fuertes, más formados. Habían regresado, pero ya no eran la manada que Jack había encontrado, ahora se veían como una fuerza imponente, adaptada perfectamente a la vida salvaje. Jack se acercó con cautela, sin querer asustarlos. Luna lo vio, y con un movimiento suave, se acercó un poco más. Sus ojos, ahora más maduros, aún reflejaban la misma conexión profunda que había existido entre ellos desde el principio. Los cachorros, ya jóvenes lobos, la rodeaban, observando a Jack desde la distancia, con curiosidad, pero también con respeto. No era la mirada de los cachorros vulnerables que Jack había conocido, era la mirada de lobos adultos, sabedores de su lugar en el mundo. Jack se agachó, sin apartar la vista de Luna. Sonrió, sabiendo que la vida había seguido su curso, como debía ser. Los lobos habían encontrado su lugar en el bosque, y Jack también había encontrado el suyo. Luna se acercó aún más, y en un gesto de confianza, permitió que Jack la tocara suavemente en el lomo. El contacto era breve, pero suficiente. El lazo entre ellos seguía intacto, más allá de cualquier palabra, más allá de cualquier despedida. La manada dio un paso atrás, y Jack, observándolos, vio cómo se adentraban en el bosque, cada uno de ellos tan fuerte y decidido como nunca antes. No necesitaban nada de él ya. Habían alcanzado la plenitud, y Jack sabía que su labor había sido completada. Se quedó allí un momento más, mirando cómo se perdían en la niebla, antes de girarse y regresar a su refugio, el corazón lleno de paz. Aunque Luna y sus cachorros se habían ido, su espíritu seguiría siempre con él, en cada rincón del bosque, en cada árbol que había cuidado, en cada brisa que acariciaba su rostro. Jack había dado todo por ellos, y ahora el bosque, y la manada, podían seguir adelante por su cuenta. Pero su vínculo con Luna era algo que el tiempo nunca podría borrar. Era una conexión que perduraría en su memoria y en su corazón. Mientras Jack observaba el atardecer desde la entrada de su refugio, con la luz dorada del sol tiñendo el cielo y las montañas en la distancia, no podía evitar sentirse diferente. La quietud del paisaje, la presencia de la manada y su marcha final, todo parecía ser una parte de un ciclo mucho más grande, algo que no se podía entender completamente con la mente, pero que resonaba profundamente en su corazón. Pensó en los días que había pasado junto a Luna, en las largas noches de vigilia, en las dificultades, pero también en los momentos de conexión que habían compartido. Cada uno de esos instantes le había dado una perspectiva diferente sobre la vida, sobre el mundo y sobre su lugar en él.
Nunca antes había sentido una cercanía tan profunda con un ser tan salvaje, sin embargo, tan familiar. La naturaleza, en su inmensidad, había mostrado una belleza cruda y auténtica, pero también una vulnerabilidad que lo había tocado de una manera inesperada. Jack comprendió entonces que, si bien él había querido salvar a Luna, ella también le había dado mucho más. Había aprendido que la verdadera salvación no siempre es un acto de control o intervención, sino el respeto por el espacio y la libertad de los seres vivos. Luna y su manada no eran una carga, ni un proyecto, eran una parte integral de la naturaleza, con sus propios caminos, su propio destino. Jack solo había sido un testigo y, en el proceso, se había convertido en parte de su historia. Con cada paso que daba por el bosque, con cada árbol que tocaba, Jack sentía que el mundo que lo rodeaba ya no era tan ajeno. La manada de lobos le había enseñado la importancia de la libertad, del respeto mutuo, de la conexión con algo más grande que uno mismo. Y esa lección, más que cualquier otra, lo había cambiado para siempre. Miró al horizonte, donde las sombras de los árboles se alargaban con el paso del día. El viento soplaba suavemente, como si la propia tierra estuviera susurrando algo al oído. La naturaleza, en su magnificencia, siempre seguirá adelante, con o sin nuestra intervención. A veces, solo tenemos que aprender a observar, a ser humildes ante su fuerza y su sabiduría. El pensamiento de la despedida de Luna y sus cachorros lo hizo sonreír, una sonrisa nostálgica pero llena de gratitud. Sabía que había sido afortunado de haber formado parte de su historia, aunque fuera por un tiempo breve. La vida de los lobos seguiría, como debía ser, y él, a su vez, seguiría con su vida, con una nueva comprensión sobre el ciclo natural, el amor y la libertad. Al final, Jack se dio cuenta de que la verdadera reflexión que debía llevar consigo era sobre el impacto que todos los seres humanos tienen en la naturaleza, a veces sin ser conscientes de ello. La manada de lobos había encontrado su lugar en el mundo, pero esa libertad no siempre es fácil de mantener, ni siempre se les concede. El hombre, con su poder y sus decisiones, tiene la capacidad de transformar o destruir los ecosistemas, de alterar el curso natural de las cosas. Y tal vez esa era la lección más importante. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Ya sea en un lobo, en un bosque, o en todo un ecosistema. La verdadera pregunta es, ¿cómo elegimos convivir con la naturaleza? ¿La vemos como una amiga, a la que debemos proteger, o como un recurso a explotar sin medida? Con una última mirada al bosque que se oscurecía lentamente, Jack se levantó del suelo y entró al refugio. Un día, quizás, la manada regresaría, o tal vez no. Pero lo que quedaba claro era que el vínculo entre él y la naturaleza siempre permanecería, como un susurro en el viento, como una llamada profunda desde lo más salvaje de su ser. Y esa, pensó Jack, era la verdadera grandeza de la vida, el respeto mutuo, la conexión que nunca desaparece. Mientras cerraba la puerta del refugio, la última luz del sol se desvaneció detrás de las montañas, y Jack supo que, aunque la historia de Luna había llegado a su fin, la historia de la naturaleza nunca lo haría. Siempre seguiría adelante, para aquellos que tuvieran los ojos para verlo.